Ok, entonces me alegra que estén por aquí y que estén bien. Tengo ahorita solo 5 de trabajos. Gracias, Sofía, por mandarlo al WhatsApp y en el portal, pues en Profetas creo que tengo 5 y y en Introducción a la Biblia tengo 4 trabajos nada más recibidos. Así es que les encargo porque pues en este mes terminamos el trimestre, ¿verdad? Y es importante que por nota, pues es un requerimiento académico que ustedes vayan entregando sus trabajos y, y que ustedes me digan, pues, si no han podido, como si no los han entregado en la fecha, es posible que no lo puedan poner en el portal, así es que me cuentan. Licenciada, perdón la interrupción. Fíjese que yo estuve mala de mi vista casi todo el mes de febrero y entonces me suspendieron leer. Entonces lo poco que he hecho es lo que he enviado. Ahorita ya estoy bastante bien. Perdone si no he enviado, pero me cuesta y como ya le pedí favor si me recibe en WhatsApp, por eso se lo mando ahí. Muchas No, gracias. está bien, y acuérdese que también cuando usted me dijo eso, yo le dije que me podía mandar audios. O sea que yo le di la autorización a usted para que lo hiciera con audios, no necesariamente escribiendo, y que lo hiciera por WhatsApp. Lo importante es hacerlo porque no puedo inventar notas, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Bueno, entonces, todo lo anterior que hemos visto, básicamente es para que ustedes tuvieran claro algunas palabras que se utilizan en Sagrada Escritura. Digamos, inspiración, revelación, transmisión, tradición, todas esas palabras, pues yo creo por los trabajos que he recibido y que he calificado, creo que tienen ustedes más o menos claras las ideas. ¿Qué me cuentan? ¿Tienen clara la idea de lo que es una revelación? Pues en Sagrada Escritura, ¿verdad? No en un concepto, pues, general, sino que en el texto bíblico qué significa revelación y cuál sería la consecuencia de entender que yo sé o, bueno, yo no solo sé, sino que creo que lo que está ahí escrito es revelado. ¿Cómo, qué puedo yo entender de eso? ¿Qué consecuencias puedo tener yo al saber que es revelado? A ver, pues, pero necesito que me contesten porque acuérdense que el tiempo se pasa y no tengo mucho tiempo para esperarlos. Por eso es que a veces ustedes dicen que hay que actualizar lo que se les pone y a ver si lo entienden, pero cuando yo les pregunto no me contestan. Entonces no podemos, pues no puedo saber yo si ustedes captaron o no captaron. Alguien le escribió, licenciada, dice que no puede hablar. Bueno, si no puede hablar, porque que escriba entonces. Pero le escribió. Sí, ahorita estoy viendo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, alguien más, aquí Gustavo comparte de que pues la revelación es el acto de amor de Dios que por iniciativa de él se da a conocer, ¿verdad? Eso está muy bien. ¿Alguien más tiene algo más que compartir? ¿Nadie más? Bueno, inspiración, ¿tienen clara la diferencia que hay entre revelación e inspiración? Solo que hay mucha interferencia, licenciada. Sí, ya estuvo. ¿Diferencia entre revelación e inspiración? Yo tengo aquí,
Permíteme. Bueno, Gustavo dice que tiene duda con la inspiración. Bueno, tanto revelación como inspiración son actos de Dios, ¿verdad? Ahora, si estas cosas, uno las tiene que tener, estas palabras, uno las tiene que tener sumamente claro, porque en otra sesión nosotros vimos los contextos históricos, literarios, culturales, religiosos, o sea, nosotros vimos que dentro de esa acción que Dios tiene de darse a conocer y que inspira, o sea, mueve, o sea, la inspiración es un movimiento que Dios concede al ser humano para poder captar esa revelación. Pero cuando otorga ese regalo, ese don de inspiración, no anula las capacidades humanas, no las anula, sino que el ser humano, que es el que va a ser el receptor de ese acto de Dios, va a utilizar su cultura, su lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, y va a transmitir el mensaje revelado. Entonces, ahí tenemos dos movimientos que pertenecen a Dios. El hombre, el ser humano es receptor, pero el ser humano no queda anulado en sus capacidades humanas. Tampoco este ser humano es elegido por mérito o porque tenga una capacidad superior a cualquier personaje. Generalmente lo que pasa en la Sagrada Escritura, en cada elección que se hace de un personaje, este personaje tiene una misión. Entonces el personaje, sea Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los personajes que van apareciendo en cada libro, pues tienen una misión, una finalidad de transmitir este mensaje revelado. Y entonces, como ustedes se recordarán al principio del curso, pues vimos que esa transmisión, que fue el tema último, esa transmisión de ese mensaje, pues se hizo de forma oral. Entonces vimos cuando se hizo en forma oral, y como ya dijimos anteriormente, que el ser humano no queda anulado en sus capacidades, vimos 4 tradiciones orales con las que se transmitió el mensaje revelado. Entonces esas tradiciones fueron la yavista, que utilizaba formas humanas para hablar de Dios; la eloísta, que utilizaba ya no formas humanas, o sea, ya no hablaba de Dios como que fuera un humano, sino que utilizaba elementos de la naturaleza, la nube, el fuego, el aire, el agua. Y vimos la sacerdotal, que pues que ya ahí se establece que hay un templo, hay un culto, y entonces entra en un tema litúrgico, o sea, en celebraciones dentro del templo. Y luego la deuteronómica, que si la entendimos bien, pues se va escribiendo conforme van sucediendo los acontecimientos, ¿verdad? Porque la historia no es algo que quede ya cerrada, sino que la historia va caminando, evolucionando, desarrollándose, y entonces es necesario reinterpretar el mensaje recibido. Entonces, la tradición deuteronomista va a ser, pero se llama deutero, ¿verdad? Deutero quiere decir segundo, y nomio, segunda interpretación, segunda nómina, segunda forma de aplicar esa revelación en los distintos en las distintas etapas que ha llevado pues esa acción de Dios, primero a personas, y poco a poco se va desarrollando a grupos, ¿verdad? Vemos Génesis, que significa orígenes, pues vemos los orígenes de todo,
y Dios actuando individualmente en los orígenes con personas individuales. Luego vemos Éxodo, ya Dios se muestra ya no solo a una persona, ya no solo a Moisés, a Aarón, sino ya a una comunidad, un grupo. Y de así van siendo nómadas y Dios se va revelando cuáles son sus características, cuáles son, pues, no ni características ni sus atributos, sino más bien su esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? Y entonces esa esencia es la que se va transmitiendo. Pero ya cuando llegamos al periodo de David, o sea, la monarquía, dijimos que ese es un momento, pues, básicamente de desarrollo, al haber un rey que ha establecido la paz, que ha dado a cada tribu su territorio, que está gobernando, pues, negociando con los otros imperios. Entonces, pues, la gente ya se siente en la capacidad de ir buscando sus orígenes, y estas tradiciones orales van a servir para ponerlas por escrito. Entonces, ahí entra lo que es revelación e inspiración y los procesos que se llevan, pues ya hablándolo de una manera muy sintetizada, pero que estaba en cada uno de los videitos que ustedes han ido viendo. Entonces, la inspiración, Gustavo, no es otra cosa que el don que Dios le regala al ser humano, para que pueda ser receptor de lo que está dándole a conocer. Pero al darle a conocer, o sea, al revelarle esa realidad, esa esencia de su ser, pues el ser humano no queda anulado, sino que todas sus potencias humanas se capacitan y utiliza su lenguaje, su cultura, sus costumbres, todo lo que pertenece a un ser humano, y pues transmite esa realidad oralmente. Luego, cuando se pone por escrito, pues ya ha pasado un tiempo, más de 1000 años, cuando se pone por escrito, y entonces por eso vamos a hablar de géneros literarios, porque cuando se está hablando no hay literatura, hay narración, ¿verdad? Pero cuando ya se pone por escrito, ya se pone con letra, entonces hay que entender su cultura, su historia, su costumbre, sus tradiciones y la forma que va a utilizar para transmitir ese mensaje revelado e inspirado por Dios. Y obviamente, si está haciendo ese esfuerzo de ponerlo por escrito, es porque la inspiración es real. No va a inventarse nada, ¿verdad? Sino que va a tener cierto celo, cierto cuidado para mantener lo más fielmente ese mensaje revelado por Dios. Entonces ahí entran los dos temas, revelación, inspiración y obviamente la tradición oral, luego la puesta por escrito, ahí entra la forma literaria, que es la que vimos también, y entonces esas formas literarias las tenemos que tomar en cuenta a la hora de la lectura. No, Gustavo, no es el acto de transmitir. La transmisión ya va a ser otro paso. La inspiración es la posibilidad que tiene el ser humano de ser receptor. Primero tiene que recibir el dato revelado. Primero lo recibe. Ya cuando lo ha recibido y lo experimenta, el tercer paso ya es un acto humano, ya lo transmite. O sea que revelación e inspiración son acciones o actos de Dios, mientras que ya la transmisión ya es un acto humano. Y en ese acto humano
pues se tiene conciencia que lo que se está transmitiendo es revelado e inspirado. Entonces, por eso se transmite, pero estábamos diciendo hace un momento de que la historia no es estática, sino que cada generación tendrá que ir como actualizando ese dato revelado, actualizándolo, pero sin perder su núcleo, sin perder el mensaje que está transmitiendo pues Dios, ¿verdad? Entonces, se va dando todo ese proceso de actualización y ahí tenemos lo que estaba diciéndoles hace un momento, la tradición deuteronomista, porque tiene que ir actualizando, porque Israel no fue Israel siempre, hoy mismo no es el mismo Israel del tiempo de Jesús, ni en el tiempo de Jesús fue el mismo del tiempo de Moisés, y tampoco fue el mismo cuando estaban los orígenes con Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdense, primero eran nómadas, después fueron esclavos, después fueron migrantes, después fueron sedentarios, después lo perdieron todo porque fueron exiliados, muchas veces fueron pues, dominados por otros imperios. Entonces, todo eso, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Nuestra vida no es la misma siempre. Entonces, tenemos que ir actualizando ese rostro de Dios en todas esas circunstancias. Eso, ¿qué tradición oral lo hacía? Pues el deuteronomista. Iba actualizando esa acción de Dios y la historia personal, por supuesto, de Israel. Porque lo que tenemos en la Biblia es directamente en relación a Israel, ¿verdad? ¿Cómo van ahí? ¿Van captando o todavía no? ¿Aló? Sí, licenciada. Sí, ¿Dudas, licenciado, todo bien. preguntas? Yo tal vez solo cuál sería la tradición más antigua. Sería la Yavista, no, la Elohim. Sí, la yavista, claro. La yavista porque utiliza formas humanas cuando se refiere a Dios, ¿verdad? Utiliza todas las formas, o sea, cuando vamos viendo, por ejemplo, que Dios se violentó, que Dios va a castigar, que Dios se arrepintió, pues nosotros hoy ya sabemos que esa forma de hablar es muy primitiva, porque Dios no se puede arrepentir, Dios es Dios. Lo que dice es lo que se hace. Entonces, no se puede arrepentir, tampoco puede castigar, tampoco puede sentir cólera, ira, venganza. Pues es que no se puede, porque entonces no podemos, entonces ahí estamos en una situación de confusión, porque o Dios me ama o tiene cólera. Entonces, si no tenemos claro eso, tenemos unas imágenes muy equivocadas de Dios. Y teniendo imágenes equivocadas de Dios, pues no podemos ni amarlo, no podemos conocerlo, no podemos servirlo, no podemos agradecerlo, porque lo único que tenemos es miedo de esas imágenes. Una imagen que si yo hago algo me va a castigar, se va a enojar, ¿qué me va a hacer? ¿Por qué me está pasando esto si yo no hice nada? ¿Y por qué Dios me está castigando? Todo eso, todas esas formas de hablar demuestran que tenemos imágenes equivocadas y que nos hemos quedado con lo que se puso por escrito de una tradición muy primitiva, que era la yavista, y que se pone a Dios con rasgos humanos. Entonces, al poner a Dios con rasgos humanos, pues claramente es un Dios que se enoja, que le da cólera, que castiga, que tiene una serie de reacciones ante mí. Pero entonces ahí anulamos toda la revelación de Jesús, ¿verdad? Porque
porque Jesús dice otra cosa. Entonces, cuando tenemos esas dos cosas, dos imágenes equivocadas, nunca podemos centrar el mensaje de Jesús con el Antiguo Testamento, porque no lleva esa línea continua, sino que lo que vamos a encontrar es una ruptura, y mucha gente va a decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Y por qué va a decir eso? Porque no ha entendido el tema de las tradiciones orales, la tradición muy primitiva, que luego se pone por escrito. Ya eso lo vimos, las 4 tradiciones se mezclan, se ponen por escrito. ¿Por qué? Porque hay riqueza en la revelación que se está dando, porque es una inspiración que se dio y que no anuló la capacidad humana. O sea, tanto la revelación como la inspiración no hace del ser humano un superhombre, sino que el ser humano recibe, humanamente hablando, el mensaje por don de Dios. Entonces esa es la inspiración, lo recibe, lo comprende y lo transmite. Entonces, pero luego esa transmisión va formando lo que se llama una tradición, porque entonces hay que ir transmitiendo el mensaje lo más fiel que se pueda. ¿Cómo vamos? Bien, licenciado. Solo creo que alguien tiene el micrófono encendido. Y yo ya los apago, pero algo lo vuelven a abrir, entonces no sé, permítame un momentito, voy a ver ahorita eso. Bueno, ya puse otra vez en silencio, pero sí necesito que me vayan diciendo si van captando lo que hemos visto hasta la fecha. Sí, licenciada, sí, Sí. yo sí le he comprendido. O sea, yo lo relaciono, le voy a poner un ejemplo, tal vez no tan, de otra materia. Por ejemplo, William Shakespeare hizo escribió muchas obras en un idioma que no es el nuestro y que la han traducido. Entonces, a la hora de que han traducido o sea, esa es él escribió, él puso bajo un contexto, bajo un panorama que él vivió. Cuando nosotros queremos hablar de él, de sus obras, y los queremos pasar a esta época para que lo entiendan y lo comprendan, entonces tenemos que usar un vocabulario no como el que usaba él, sino que un vocabulario diferente para que nos comprendan y los podamos situar en la época, para que ellos entiendan y comprendan lo que se está desarrollando dentro de la obra. Okay. Ahí estarían las 3 partes, o sea, la inspiración, la revelación y la transmisión. Ok, sí está bastante bien, pero hay que matizar eso, porque en el caso de Shakespeare, por ejemplo, esa es una inspiración, como quien escribe, pues él era escritor, esa era su vocación, entonces él sabe utilizar la poesía, el teatro, bueno, entonces hace obras y esa inspiración no es igual a la inspiración bíblica. Ahí hay que matizar la diferencia. Y ahí
no hay revelación, porque ahí lo que él está escribiendo es desde lo que él experimenta en su cultura. Entonces él escribe en inglés, por ejemplo, y de una vez, pues lo pone por escrito. No hubo una tradición oral, sino que él, como artista, como alguien que tiene una vocación, tiene una inspiración humana desde su vocación. O sea, por ejemplo, cuando un pintor se inspira en el paisaje y hace una pintura. Un poeta se inspira en el paisaje o en el sentimiento y escribe un poema o una novela o una narración. Ahí estamos hablando de una inspiración humana que redunda o que se realiza en una obra, ya sea una obra pintada, una obra esculpida, una obra de teatro, una obra de arquitectura o de ingeniería. Todo eso es inspiración, pero esa es una inspiración humana, que está bien, pero no es lo mismo cuando hablamos de inspiración bíblica, porque la inspiración bíblica, o claramente que esa inspiración que tiene, ahorita voy, Gustavo, esa inspiración que tienen todas las personas tiene otra palabra, es vocación. Su vocación es su talante, es un don que ha recibido y lo ha recibido y Dios se lo ha dado, claro que sí, pero es diferente al acto de Dios de inspirar para recibir, para ser receptor de una revelación que Él va a dar. Entonces, es diferente. Hay diferencia entre la inspiración para escribir una canción, para sacar una melodía. Por supuesto que son dones de Dios, por supuesto. Pero esos dones surgen del talante de la persona, de la genética, de sus cualidades y son dadas por Dios. Pero Dios ahí no le está revelando nada. Él puede escribir, le puede inspirar un momento de dolor, un momento de alegría, un momento de paz y puede hacer una obra preciosa. Y por supuesto es un don de Dios, pero es desde su propia experiencia. No sé si me captan esa diferencia que hay entre inspiración bíblica y la inspiración humana. Son diferentes. ¿Sí, Gustavo? Sí, licenciada, gracias. Sí, gracias. Ah, muy bien. Buenas. Sí, yo tengo, por ejemplo, una duda. ¿Cómo entraría o qué opinión merece o cómo lo veríamos en cuanto al tema de, por ejemplo, las revelaciones privadas? Digamos, ahorita, por ejemplo, el caso tal vez más como reciente, ahorita que acabo de pasar el domingo de la Divina Misericordia, por ejemplo, las revelaciones de Jesús a Santa Faustina, digamos. Eh, Obviamente, pues digamos que ya la iglesia hizo el trabajo por nosotros de escudriñar eso y analizarlo, pues, y decir, bueno, si esto, lo más probable es de que sí venga de Dios y todo. Pero, por ejemplo, ahí, imagino yo que también es una revelación y que también fue inspiración a ella, por ejemplo, escribir su diario, ¿ah? Con todo lo que vio y escuchó. Sí, pero hay una diferencia, Gustavo. Yo no estoy Ajá. obligada a creer en eso. Sí, cabal. Yo no estoy obligada en creer ni en ninguna aparición de nada que, o sea, yo dentro de la Iglesia Católica, pues yo puedo entender y dice, como usted bien dice, entra a una investigación y hay procesos de discernimiento para ver si esto pues es o no es. Eso lo hace el magisterio de la Iglesia, pero el pueblo de Dios no tiene obligación de creer eso. ¿Me comprende? Sí, 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 sí. Eso Sí, sí, forma parte, sí. ahí forma parte de la tradición, forma parte de mucha riqueza piadosa y religiosa, pero simple y sencillamente no me obliga a mí a que yo lo crea. Eso lo pueden ver ustedes en el catecismo de la iglesia, porque justamente el catecismo de la iglesia habla de esas realidades. Por ejemplo, igual,
la aparición de la Virgen en Fátima, en Lourdes, pues esas, por ejemplo, la iglesia ha aceptado la de Lourdes, la de Fátima, la de Guadalupe y no más, pero han habido muchas más. Pero en las otras la iglesia no se pronuncia. Cuando digo de la iglesia estoy hablando del magisterio, ¿verdad? El magisterio no se pronuncia. Igual en Lourdes, cuando hay pues sanaciones, también hay todo un proceso de discernir cómo llegó, médicos, todo esto. La iglesia se pronuncia no en todos los casos, se pronuncia en unos, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo y entenderlo por qué. Esas son revelaciones privadas, el magisterio las acepta. Hay muchas revelaciones, por ejemplo, las del Padre Pío, por ejemplo, o esta de la Divina Misericordia y otras más antiguas, ¿verdad? Pero es en cuenta que tanto Fátima y Lourdes son recientes prácticamente, ¿verdad? Que son 1917 y un poquito antes de 1900, la de Lourdes creo que 1800. Entonces son relativamente cercanas. ¿Sí captan lo que estoy diciendo? Sí, que no, digamos que no son como dogmas, pues, de fe, no es como que algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas gracias, licenciado. Entonces son revelaciones privadas, son aceptadas por el magisterio de la iglesia y entra la tradición y entonces, pero a nadie obliga, ¿verdad? Ahí están, hay movimientos de Fátima, de Lourdes, bueno, hay comunidades, lo viven, pues hay una diversidad. Entonces, pero si han visto las películas de estas revelaciones privadas, se van a dar cuenta ustedes cómo el magisterio, empezando por el párroco, el obispo, pasan en grandes procesos de que no le creen, que no le creen, que no le creen, y así sea el Padre Pío, así sea Bernardita de Lourdes, así sean los niños de Fátima, pasan por todo ese proceso. Eso lo que está indicando es que se entra en una serie de discernimientos y van a haber ciertos criterios para aceptar esa revelación privada como algo realmente que puede servir a la comunidad, porque de eso se trata. Todo se trata de fundamentar la fe o apoyar la fe a la comunidad para que vaya realmente descubriendo a Dios en su realidad cotidiana. Esa es la finalidad. La finalidad no es tener más imágenes y más creencias, sino seguir creyendo lo mismo. Por eso, uno de los criterios, si ustedes se van a dar cuenta, uno de los criterios, por ejemplo, Sor Faustina no dice nada nuevo. Lo que dice está escrito en la Sagrada Escritura, que Dios es misericordia. Eso está en los Salmos, lo pueden leer ustedes. Y si no me equivoco, este domingo era eso, el Salmo que decía, su misericordia es eterna. Eso está en los Salmos. Entonces ella no está diciendo nada nuevo, está diciendo algo que está revelado en la Escritura, que posiblemente se le ha olvidado a la comunidad y ella recibe una actualización de esa realidad, ¿verdad? Sí, son como una catequesis, Gustavo. Y lo mismo, oren, piden por él, intercedan, lo que dice Fátima, lo que dice Lourdes, pues es lo mismo. Eso está escrito ahí en la Sagrada Escritura. Oren, permanezcan, intercedan, pues vemos a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Entonces son cosas que ya están puestas ahí y simplemente pues es como un recordatorio. ¿Sí, Rita? Tengo una pregunta, licenciada. O sea, el compañero ponía un ejemplo de las revelaciones privadas, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo veía los videos que usted nos dio al principio, de todo lo que han ido descubriendo
en algunos lugares, en Qumran, por ejemplo. ¿Cómo toma la iglesia esos documentos? Por ejemplo, encontraron fragmentos de Isaías, de varios profetas. ¿Los leen, los analizan, los comparan o qué es lo que hacen? Bueno, porque no pueden cambiar nada que está escrito en la Biblia. Por supuesto que no, y lo que pasa es que lo que sí va a pasar es enriquecer, porque en primer lugar, que se encuentren manuscritos, y ya vieron ustedes en los primeros videos el proceso de un manuscrito. Entonces, que se encuentre un manuscrito de 100 años antes de Jesús o 200 años, eso es algo precioso y fundamenta el hecho de ser inspirado y revelado porque están celosamente guardados, cuidados. O sea, es la transmisión que ante un momento de crisis, de destrucción, como el que están viendo ustedes en Gaza, pues entonces alguien toma, pues pensando, esto lo van a destruir, ya nadie va a saber qué va a pasar, y lo guardan celosamente en cuevas para que vean el proceso de transmisión y la certeza de que lo que se está guardando ahí no es simplemente un manuscrito, sino es una verdad. Ese es el punto de la revelación. Es una verdad revelada. Y esa verdad revelada, pues ya está cerrada en la Sagrada Escritura. Ya después de lo que dijo Jesús, ya no hay nadie más que tenga que decir nada. O sea, que cualquier aparición de la Virgen o de cualquier ser no puede decir nada nuevo de lo que ya dijo Jesús. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque mucha gente que porque le apareció una figura de moho en una pared, que en un pan, que no sé dónde lugares, y entonces ya toda la comunidad o el pueblo o la aldea llega ya ahí a venerar eso, y entonces, pues, cuidado con eso, ¿verdad? Porque lo que se trata, como digo, es ver, y Rita, el ejemplo que usted ha puesto, pues ilustra claramente la riqueza y ¿qué dijera yo? La experiencia del personaje, que generalmente puede haber sido o un sacerdote, alguien encargado, el escriba, o alguien encargado del culto, que sabe lo importante de esto, que va a guardar cuidadosamente a tal punto que no sea destruido, ¿verdad? Porque esa es una verdad revelada. Esa no la inventó cualquier persona, filósofo o teólogo, no, es algo que se recibió, se transmitió cuidadosamente, se puso por escrito, y cuando vienen estos imperios a destruirlo todo, lo guardan. Ese es un ejemplo muy claro que tenemos con Esdras y Nehemías, ¿verdad? Ellos se quedaron sin nada, sin templo, sin sacerdotes, sin tierra, sin culto. Se fueron a Babilonia. Los que se quedaron en Palestina se quedaron pues como esclavos, y cuando Ciro de Persa los deja regresar 70 años después, pues lo primero que van es a ver lo que quedó del templo. Es como la noticia de hoy, que ya dejaron abierto un poco la franja de Gaza y muchos regresaron. ¿Pero qué encontraron? Pues no encontraron nada más que ruinas. Y fueron a buscar su casa y no la encontraban porque entre tantas ruinas no se distingue. Igual pasó cuando regresaron estos de Babilonia. Fueron al lugar donde estaba el templo y no había nada. Pero entre las ruinas, Nehemías encuentra los rollos, así como los que se han encontrado en Qumran, y entonces Esdras, que era el sacerdote, los lee, ¿verdad? Y entonces el pueblo se llena de emoción porque ahí se ve lo que se ha revelado desde el principio, que ese Dios jamás los va a abandonar porque su misericordia es eterna y su fidelidad es para siempre. Y lo que él ha dicho y ha prometido se va a cumplir. Bueno, eso es lo que dice Sor Faustina. Y entonces eso está escrito
600 años antes de Jesús, y antes de eso está en los Salmos con David hace muchos siglos antes, y pues Sor Faustina los actualiza. Pero ese es el Deuteronomio, una actualización de algo que está escrito, pero no hay nada nuevo ahí. No hay nada nuevo, todo eso ya está. Eso por una parte, y por otro lado, el hecho de la inspiración y revelación, en el caso de estos personajes privados, pues como es lo mismo que está revelado, pues la iglesia no duda en aceptarlo porque ya está dicho. Y entonces, sí, se actualiza con estos personajes, ¿verdad? Eso es más o menos, Rita, no sé si quedó claro. Sí, licenciada, gracias. Bueno, pues entonces, en ese sentido va la transmisión, pues se transmite porque es una verdad revelada. No es la verdad de un científico, de una buena persona, de un teólogo, de un físico, o no, es Dios quien dio a conocer esa verdad. Y si no la tuviéramos ahí, no la sabríamos, así de sencillo. Entonces, ese es el sentido de la revelación, que es una verdad revelada por Dios. Y luego la inspiración, pues es un movimiento de Dios al ser humano para ser receptor, para que pueda captar esta verdad revelada. Ahora, ¿cómo la va a transmitir él? Pues con sus características humanas. No queda anulado nada de su ser humano, sino que todo, su lenguaje, su cultura, su idioma, sus costumbres, todo va a ir en esa forma que lo va a transmitir primero oralmente. Y cuando se transmite por escrito, pues entonces se va a utilizar la forma literaria que este personaje, que los escribas, ¿verdad? Van a utilizar, y ahí es donde nos toca a nosotros el esfuerzo que, como ya lo dijimos, ya no tenemos nosotros ni que hacer ese esfuerzo porque en las notas de pie de página está la interpretación, la forma literaria, la época, la historia, o sea, el contexto histórico, el contexto cultural, pues el momento que se está viviendo y el mensaje que se está transmitiendo. O sea, todo ya está, solo hay que leerlo, ¿verdad? Pero ya está ahí. Entonces, eso es en relación a revelación, inspiración, géneros literarios, transmisión, tradición. Pues la tradición es lo que hablábamos anteriormente con el ejemplo que ustedes pusieron de Sor Faustina. Pues es algo que se ha venido diciendo siempre, pero que en un momento se pone énfasis, y ya sea porque la situación está muy, muy difícil. Por ejemplo, el tema de Fátima está muy cerca de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial en Europa. Entonces, el tema de orar, el tema de pedir la paz, hay un acontecimiento histórico muy fuerte. En el tema de Lourdes, pues hay otro tema, pues todavía la medicina va en procesos, las pandemias, las enfermedades, bueno, entonces ahí está la intercesión, ¿verdad? Entonces todo vamos viendo que tenemos que entrar en su contexto, y lo que va diciendo esta revelación privada que la iglesia acepta es que lo que está moviendo es al conocimiento, al acercamiento, a la oración, a todos esos temas que no hacen ningún daño, ¿verdad? Y que lo que está diciendo el personaje ya está dicho de antes. Sí, bueno, no sé cuál es la F, pero varías. Sí, licenciada, soy Fernando. Fernando. ¿Qué tal? Mire, yo tenía duda cabal con entonces las apariciones, no todas son dogmas de fe, Ninguna es o dogma de fe, ninguna es dogma ningún, de fe, no, ninguna es dogma de fe. Los dogmas son temas más que todo que tienen que ver con Cristo. O sea que, por ejemplo, la iglesia establece parámetros
de verdades reveladas, por ejemplo, Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Eso no puedo captarlo yo con mi mente. Entonces, unas personas, incluso ustedes, pueden pensar que es más Dios que hombre, o que no es Dios, o que solo es una apariencia, o pueden estar cada quien confundido en su mente de quién es Jesús, ¿verdad? Pero la verdad revelada en la Escritura es que es hombre de verdad y Dios de verdad. Eso es lo revelado. Si ustedes no lo pueden entender, ese es otro problema, ¿verdad? Pero entonces empieza cada persona a hacer sus interpretaciones. Que no se murió de verdad, de que lo que pasa es de que lo bajaron antes de la cruz y entonces que no resucitó, porque es que no se puede resucitar. Pues, piensa todo eso. Entonces viene y el dogma son parámetros. Son parámetros, o sea, son dos limitantes. Dice, usted no puede salirse de esto. La revelación dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Punto. Ese es el dogma. Entonces luego viene en relación a María. Bueno, entonces María es madre ¿de quién? ¿Del hombre o de Dios? Porque Dios no tiene madre, porque no tiene principio ni tiene fin, entonces no puede tener. Entonces viene el dogma, dice, y esa es la fiesta del 1 de enero, ¿verdad? María, Madre de Dios. Ese es el dogma. Pero usted va a decir, no, pero es que Dios no ha tenido principio ni fin, no puede ser. Bueno, el dogma, decía el catecismo de la primera comunión, es una verdad que usted debe creer aunque no pueda comprender. Así decía aquel catecismo chiquito. Hoy pues ya el catecismo de la iglesia da más referencias y da más bases para esa revelación, pero el dogma tiene que ver con verdades reveladas. ¿Sí captan? Fernando. Sí, solo entonces ahora tengo otra duda. No A sé ver. si me estoy yendo un poco por otro lado, pero en esto hablando de la Virgen, cuando se reza el rosario, que se dice que también la Virgen es esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Ajá. Ahí me genera mucha duda, o sea, ¿cómo así que es madre, es hija y es esposa? Claro, No, es la llena de gracia, es la llena de Dios. ¿Por qué? Porque es hija del Padre, es madre del Hijo. Y el Espíritu, o sea, nosotros creemos en un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu. Y nosotros decimos que María es llena de Dios, o sea, llena de gracia. ¿Cómo así? Bueno, es hija del Padre, es madre del Hijo y es esposa del Espíritu Santo. Es la Trinidad que está en ella. Ella es receptora de la Trinidad. En ella habita Dios. Por eso nosotros decimos, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque ella está llena de Dios. Porque siendo jovencita y las circunstancias difíciles, pues ella dijo un sí que tuvo que continuar diciendo siempre. Porque el sí se dice en un momento, pero hay que actualizarlo en cada circunstancia difícil. Y a María la vemos sí en la Anunciación y sí al pie de la cruz. Entonces vemos un sí coherente, un sí constante, pero no es ella la que ella tiene la capacidad, por decir así. Ella es capacitada por Dios, tiene la fuerza, la fortaleza. ¿Por qué? Recibe y Dios habita en ella. Entonces vemos esa fortaleza al pie de la cruz, vemos ante las circunstancias difíciles, dice el texto revelado, ella meditaba, conservaba estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que ella tampoco entendía todo inmediatamente, pero confiaba en Dios y ahí iba ella meditándolo. Cuando Simeón le dice lo que va a pasar, o sea, no sale corriendo, ¿verdad? No.
Ella seguía meditando, reflexionando y poniendo su confianza en Dios, como tendríamos que hacerlo nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el tema central, el protagonista es Dios, no es María. María tiene su parte de su sí, que ella fue invitada, como somos invitados todos. El problema es que no todos decimos que sí. Y decimos que sí, pero después nos arrepentimos cuando vemos las cosas difíciles. Pero a ella la vemos hasta el pie de la cruz. Entonces vemos, pero ¿quién tiene el protagonismo ahí? ¿Ella? No, Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Pues hay que leer el Magnificat, ¿verdad? Mi alma se alegra en el Señor, porque ha visto la humillación de su esclava y ha hecho en mí maravillas el que todo lo puede. O sea, María en ningún momento dice que ella es esto o aquello, o a saber. Ella alaba a Dios, porque ha hecho en ella grandes obras. ¿Es así o no? Sí, definitivamente, y me queda muchísimo más claro. Cabal, esta parte de que incluso en los heraldos, en el Tratado de la Libre Devoción a María, de San Luis María Griñón de Montfort, dice eso, ¿verdad? De que Dios no necesitaba a María, sino que Él quiso usarla. Claro. Y ella lo permitió. Sí, Sí, así es. y ahora Y esa forma parte de toda la revelación. Dios no necesitó ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Moisés, pero es la elección. Tampoco nos necesita a nosotros. Si nosotros no le creemos, pues Él sigue siendo Dios. Él no necesita que nosotros lo alabemos o le digamos o le pidamos. Somos nosotros que necesitamos de Él. Es lo mismo, es la misma revelación, va caminando hasta nosotros. El tema es ir entendiendo las imágenes que se van dando a conocer, que Dios va revelando en el texto bíblico, porque de eso se trata. Entonces la dogmática, eso no lo estamos viendo aquí, porque ahorita apenas vamos por el canon, ¿verdad? La dogmática es un proceso que viene después de Cristo. Ya cuando se forman las comunidades y como hay mucha diversidad, mucha comunidad va a interpretar de forma diferente la realidad de Cristo. De ahí por eso que el Evangelio haga la pregunta importante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque esa sigue siendo, esa pregunta sigue siendo actual. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Solo hombre? ¿Es solo Dios? Fíjense que también hay otro tema. Ahorita, justamente en la Pascua, nosotros, por ejemplo, habrán libros que dicen que solo cuando las personas están en gracia, pues llega el Señor, y tampoco es así. Porque ahorita nosotros vemos que Jesús resucitado, pues ni reclama, ni regaña, y las personas, sus amigos, sus apóstoles, ni siquiera lo reconocen. Entonces, todo es un proceso en la medida de la aceptación. Hay que leer los textos y hay que entenderlos, porque en el texto está el mensaje que se está revelando. Dios no pone condiciones para llegar, simplemente entra en puertas cerradas, entra y dice que reciban la paz, que no tengan miedo, que no se asusten. Trata con toda la paciencia de la vida de que las personas le reconozcan. De eso se trata, de eso se trata todo. Que se le reconozca en la vida y que se le dé el lugar que corresponde. No un lugar de ratitos o porque ya no tengo nada que hacer a ver en qué hago. No, el lugar que se corresponde. ¿Y eso dónde se ve? ¿En la iglesia? Sí, no, eso se ve en la vida cotidiana. Cuando yo tengo los problemas más grandes, yo sé el lugar que tiene Dios en mi vida. Por eso la gente dice, es una prueba que Dios le está dando. No, pero no es una prueba que Dios le está dando. Es
la vida, la historia le está poniendo a usted una prueba para ver a usted misma cómo va su fe, como que fuera un termómetro. ¿Qué tanto usted cree? Si usted termina pegando de gritos, si usted porque se le fue la luz o porque se arruinó un aparato o porque tuvo un problema y usted ya perdió la paz, pues su fe está así. Es una prueba de su fe, pero de usted para usted, no de Dios para usted, porque Dios sabe perfectamente cómo está nuestra fe, no tiene que probarlo. Eso lo dice Santiago, no lo digo yo. Dice, Dios no diga, dice Santiago, la carta de Santiago, no diga nadie que Dios prueba. Dice. Hay que buscarlo, ¿verdad? Si no lo han leído. Porque así dice. No diga Es nadie Santiago 2:10, licenciada. ¿Qué manda? Es Santiago 2:10 que nos dice. Muy bien, Santiago 2:10. No diga nadie que Dios prueba, porque Dios no tiene necesidad de probar a nadie, pues Él sabe todo. Esos son los datos revelados, ¿comprenden? Entonces, eso es lo que uno tiene que ir captando en la Escritura. ¿Qué más? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, yo tengo una pregunta, licenciada. A ver. Aunque las 3 apariciones están probadas por la iglesia, en este caso Lourdes, Fátima y Guadalupe, no estamos obligados a creer o como un dogma, es lo que decía, ¿no? Sin embargo, los dogmas que están, por ejemplo, María, Madre de Dios, la Asunción de la Virgen María, Uh-huh. la- ¿cómo es la otra? La concepción. Ajá. Uh-huh. Eso sí, porque la iglesia los tiene como dogmas de fe, ¿no? Pero Por por los méritos. Cristo, pero por Exacto, Cristo, pero exacto, por por los Cristo. méritos de nuestro Señor Jesucristo. No solo por los méritos, porque para que usted crea que María concibió por gracia, ahí está usted entendiendo que que Jesús es hijo de Dios, porque no le está poniendo un papá humano. Entonces la concepción, por ejemplo, la fiesta de hoy, el anuncio de la Virgen María, eso está en la Escritura. Y entonces, como está en la Escritura de que Jesús es hijo de Dios, porque eso es lo que le dice el ángel a María, ¿o no? Que va a ser, que, cuando ella pregunta, ¿y cómo voy a tener un hijo si no tengo pareja, no tengo San Lucas esposo? 1:26. Ok, entonces, ¿qué le dice? Pues le dice que el Espíritu de Dios se posará sobre ti y el niño que va a nacer es hijo del Altísimo. Bueno, entonces ese es un dogma de fe porque está ahí revelado, pero es porque para que sepamos que Jesús, hijo de quién es, pues es de María, pero es hijo del Altísimo. María es quien le va a dar su carne y José, ¿qué le va a dar? Su cultura, su costumbre, su tradición. O sea, es necesario José, pero Jesús va a ser hijo del Altísimo. Entonces, por Jesús, para que nosotros sepamos que Jesús es hijo del Altísimo, pues María es una especial creación de Dios. Que fue, oigan bien, que fue redimida, María también fue redimida, pero fue redimida antes, no después. Nosotros somos redimidos después, pero María fue redimida antes. Pero también fue redimida, porque es una creación. El único ser es Dios. O sea, María no es una divinidad, María es una creación de Dios, privilegiada, sí, pero es una creación de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo eso. Y cuando nosotros rezamos el rosario, nosotros meditamos los misterios de Cristo. Eso es el rosario. Y la repetición de las Aves Marías, la primera parte son citas bíblicas. Lo que le dijo el ángel a María y lo que le dijo Isabel a María. Entonces eso está escrito en la Biblia. Entonces nosotros estamos repitiendo unas citas bíblicas que luego nosotros tomamos esa cita bíblica como una oración y entonces decimos,
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso ya es la oración de la comunidad. Después de haber meditado el misterio de Cristo y después de haber meditado las palabras que el ángel y que Isabel le dice. Entonces nosotros ya hacemos una oración y la terminamos con Dios Trino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, porque Él ha permitido todo este misterio de la encarnación, de la luz, de la redención y de la glorificación, lo ha permitido para nuestra salvación. Eso es el rezo del rosario. Entonces se dan cuenta que todo está centrado en Cristo. Y que son datos revelados. Igual la Eucaristía, toda la Eucaristía son citas bíblicas desde que empieza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. ¿Dónde está eso? Búsquenlo, está en Pablo. Está el saludo que Pablo hace a las comunidades. Es segunda los Corintios 13:13. Perfecto. Entonces se dan cuenta, todo tiene que ver con las citas bíblicas. Nada se ha inventado, más que todo lo que repetimos es lo que se ha revelado y que queremos encarnar. Pero de las apariciones no dice nada la Escritura, ¿verdad? Entonces, ya tienen ustedes la respuesta. ¿Algo más? Interesante, licenciada. Gracias por la aclaración. Bueno, pero eso está en el catecismo. Vea que no es que yo lo esté diciendo. Ustedes pueden buscar. El catecismo tiene 4 partes. Y las 4 partes ustedes la pueden ver en el índice. La primera parte es todo el credo. En esa parte, donde se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, ustedes pueden buscar ese numeral que está ahí puesto, lo pueden ver en el índice, encarnación, ustedes ven el numeral, lo leen y se van a dar. Entonces, esa es la primera parte. La otra parte tiene que ver con la liturgia, la otra parte tiene que ver con los mandamientos y la otra tiene que ver con la vida en Cristo, la oración. Entonces son las 4 partes que nosotros la podemos utilizar siempre buscando el índice y los temas que queremos ver, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que más o menos ya hemos entendido inspiración, revelación, transmisión, tradición, géneros literarios, el inicio de la Biblia y, por ejemplo, cómo se lee, ¿verdad? Con las citas, cómo se leen las citas, capítulos, versículos, los signos de puntuación. Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy nos tocaba ver el canon. Entonces, ya tienen ustedes ahí lo que es la tarea del canon, que básicamente es las preguntas lógicas, ¿qué es un canon? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo determina? Bueno, entonces ya hemos visto cómo se determina la revelación, es una verdad, ya hemos visto cómo se capta la inspiración, que no es igual que la inspiración humana. Ya hemos visto también por qué se transmite y por qué la tradición se guarda con tanto celo. Entonces hoy vemos por qué de tantos escritos, justamente como las apariciones y cosas así, no aparecen en el canon. Entonces el canon es como una medida, como una regla. Es una forma, es la palabra, vamos a ver, sirve para discernir si un escrito es revelado e inspirado. Entonces, hay un canon, o sea, una regla, una normativa, ¿verdad? Y nosotros debemos conocer quién es el que determina que algo es inspirado, revela lo que acabamos de hablar en relación a las apariciones, en relación a las revelaciones privadas. ¿Quién determina si eso pertenece a algo real o no? ¿O es imaginario? ¿O es un problema psicológico? O qué sé yo. Entonces, en lo que se refiere a la Sagrada Escritura, hay muchos escritos, muchísimos.
sobre todo, no solo en el tiempo de Jesús, sino anteriormente, habían muchas formas escritas y no todo se tomó como revelado o inspirado. Entonces la palabra canon viene de la palabra griega canon con K y puede significar un instrumento para medir, o sea, es una medida, como un metro, ¿verdad? Como las medidas de longitud, por ejemplo. Entonces, en las primitivas comunidades, acuérdense ustedes que la palabra iglesia viene de eclesía, que significa comunidad. O sea, la iglesia no es la casa, eso lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? La iglesia es la comunidad. Y algo que ya tuvo que haberles quedado muy claro a ustedes es que al final de cuentas, ¿quién escribe cada uno de los libros que tenemos hoy? ¿Quién los escribe? A ver, ¿quién me contesta eso? ¿Quién escribe los libros? Por ejemplo, quedémonos en el Nuevo Testamento. ¿Quién escribe los libros del Nuevo Testamento? ¿Quién los escribe? La iglesia primitiva, digamos. Las comunidades primitivas, exacto, las comunidades. Se llama Mateo, se llama Marcos, pero no directamente lo escribió una persona. Pudo haber sido que lo escribió la comunidad a la que Mateo pues le transmitió oralmente el testimonio del ministerio de Jesús, porque tampoco es la vida de Jesús, es su ministerio, su predicación desde el bautismo hasta su muerte y resurrección. Entonces fueron las comunidades. Entonces, obviamente, si las comunidades lo escribieron, pues las comunidades sabrán qué es lo que quisieron transmitir, ¿verdad? No quisieron transmitir cualquier cosa, sino que lo que quisieron transmitir es lo que tenemos escrito. Y esa es la verdad revelada, porque lo que transmitieron ellos es de lo que fueron testigos, o sea, son testimonios. Es importante darse cuenta porque hasta el día de hoy es tan difícil el tema de la resurrección para muchos, porque el testimonio que se da de ese hecho, que nadie lo vio históricamente, son mujeres. Y el testimonio de las mujeres en el tiempo de Jesús no era válido, pero ese es el testimonio que hay. Y entonces, ¿cómo es que está escrito que fueron las mujeres las que dieron ese testimonio y ni siquiera los apóstoles le creyeron a esas mujeres y eso lo recibimos hoy? Porque eso es lo que hace histórico ese hecho. Si no fuera histórico, no nos lo narrarían, porque el simple hecho en aquel tiempo, hace 2000 años, de que fueran mujeres las que iban a transmitir ese testimonio, no era creíble por quienes lo estaban transmitiendo. ¿Me captan lo que les estoy diciendo? Licenciada, ¿Qué más? por eso San Pablo va a decir que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Porque Jesús, nuestro Señor, quiere dar el papel de la mujer también en la sociedad. Creo, no sé si estoy bien. Sí, claro que sí, pero más que eso, en el tema ahorita, pues eso es cierto, y no solo en la resurrección, sino que en las comidas y Jesús las tenía también como seguidoras. Pero más que eso, estamos hablando ahorita del testimonio, estamos hablando del canon, y el canon es algo que presenta una verdad revelada. Entonces, para que los evangelios estén en el canon, y estén poniendo que el resucitado, pues lo reconocen las mujeres, pero fíjense bien que las mujeres eran las únicas que realmente estaban de lejos, dice, pero estaban al pie de la cruz, pues no estaban tan al pie, pero estaban ahí en la escena. Y Juan, ¿verdad? Pero de ahí nadie más. Entonces ellas fueron testigos, ellas siguieron de cerca todo el proceso de padecimiento de Jesús hasta su crucifixión
y luego fueron a buscar al sepulcro para darle pues, la unción, por decir así, y entonces ya no lo encontraron. Y encontramos esas realidades y ellas son las testigas. Ahora, yo lo que quiero que capten es como algo que realmente en el momento que se puso por escrito, era fácil de decir, bueno, si fueron las mujeres que dijeron eso, no es cierto. Sin embargo, es una verdad revelada y se puso por escrito. ¿Sí me captan lo que les estoy diciendo? ¿Dónde entra la revelación y la inspiración? ¿Sí lo captan? Sí, sí. Sí, 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 licenciado. porque, por ejemplo, muchos dicen de que si no hubiera, o sea, digamos, era más fácil para quienes escribieron ese relato haber obviado, pues, ese hecho, ¿ah? Porque, Claro. como usted decía, no eran fuentes fidedignas, se iban a burlar, nadie iba a creerlo, entonces hubiera sido mejor, bueno, saquémoslo, ¿ah? Pero No como no pongamos era ese eso. propósito, ¿ah? Pongamos Ajá. a otras personas, pero no las pongamos Sí. a ellas, ¿verdad? Pero se fijan qué interesante es entonces el tema de la revelación, porque aunque eso fuera inaudito, es una verdad. Y entonces, como es una verdad, ahí se puso. Y entonces vean ustedes lo importante que es entender eso y darse cuenta. Entonces, ese tipo de realidades entran en el canon. Pero resulta que no solo hay 4 evangelios, hay muchísimos evangelios que no entraron en el canon. ¿Y por qué esos 4 sí y otros montón? Porque hay de Evangelio de Santiago, Evangelio de Magdalena, Evangelio de Juan, Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro. Ninguno de esos entraron en el texto, en el canon, en la medida. Entonces, esos que entraron hablan más de las comunidades primitivas que de Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, estos hablan de Jesús. Y cuando hablan de Jesús, no lo ponen de una manera como que Jesús fuera Harry Potter haciendo magias y milagros. No. Incluso el Evangelio de Juan, si ustedes ponen atención, solo hay 7 signos. En el Evangelio de Juan no hay exorcismos, no hay parábolas, no hay milagros, hay signos, 7 signos. Y esos signos son una catequesis que terminan con la pregunta, ¿crees tú en esto? Y el personaje, ya sea Marta, ya sea la samaritana, ya sea el ciego de nacimiento, tiene que contestar, sí creo. O como vieron ahorita con Tomás, pues esto no está entre los signos, está en la segunda parte, ¿verdad? Del Evangelio de Juan, que Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando entran que corren para ir a ver el sepulcro, dice, vio y creyó. Entonces, el tema es eso. El testimonio es haber creído lo que estoy transmitiendo. Por eso, ojo, no se trata de estar predicando lo que yo no experimento en mi vida. Acuérdense que empezamos diciendo que todo iba a partir de la propia vida. Y nosotros también somos testigos de que eso que está escrito es verdad porque a nosotros nos pasa, no exactamente como le pasó a cada uno de esos personajes, pero nos va a pasar de la manera en nuestras circunstancias, en nuestro modo, en nuestra forma de ser, porque Dios se comunica con cada uno personalmente. Entonces, el testimonio es eso. Eso que está escrito ahí a mí me pasó, pues me pasó de la manera que me tendrá que pasar, pero yo doy testimonio de que eso que está escrito es cierto. ¿Por qué? Para mí, el resucitado no es una idea, no es una leyenda, no es un cuento, sino es un personaje que camina diariamente conmigo, que no lo tengo en el closet y lo saco solo en momentos de necesidad, no. Está en todos los momentos, aun cuando estoy durmiendo, levantando, no solo en los problemas, está siempre. Es acompañante de camino, como los de Maús. Entonces, ese es el tema. El tema es ir viendo, y esos son los que entran en el canon, o sea, en la medida, donde ese personaje actúa humanamente, sin tipo de privilegios divinos, humanamente. Pero resulta que ustedes me van a decir, no, pero hace milagros. O sea,
Para Juan no son milagros, son signos de la presencia de Dios. Y en los sinópticos, pues le llaman milagros, pero es Dios actuando en el pueblo, Dios caminando en el pueblo, Dios acercándose al sufrimiento. ¿Para qué? Para liberarlos, para que luego, estando libres, se pongan al servicio, como hizo la suegra de Pedro, ¿verdad? Tenía fiebre, fue sanada y luego sirvió. Entonces, ese es el tema. Vamos a estar libres, no para estar, ay, sí, a mí no me pasa lo de la otra persona o yo bendecida toda la vida. No, o sea, se es libre para el servicio. Eso es todo. Bueno, entonces, hay todos esos libros que entran, que no entran en el canon, se llaman apócrifos. Y hay que distinguir lo que hay entre canon e inspiración, porque entonces lo que nosotros tenemos que ubicar es esa línea que va uniendo revelación, inspiración y canon, que es lo que hablábamos anteriormente. Las apariciones, todas esas que ya está revelado de alguna manera el mensaje, pues si forma parte del canon revelado e inspirado, entonces la iglesia lo acoge. Ahora, si va a venir con una verdad totalmente nueva, que no aparece en ningún lado, difícilmente va a ser así. Entonces, en el tiempo de Jesús, habían varios canos, no solo había uno. Y eso hay que fijarse porque es el problema que tenemos con los protestantes. Que en el tiempo de Jesús había el canon de Palestina, que eran los que estaban en Palestina, los que vivían en Israel, y habían otros que habían salido dispersos. Por ejemplo, los que estuvieron en otros lugares, o se dan cuenta ustedes que Pablo va a las comunidades de Grecia, ¿verdad? Y entonces, y va primero a donde hay judíos, esos judíos se llaman de la diáspora. Entonces, tenemos el canon de Alejandría y el canon de Palestina. Y hay que entender esos dos cánones en el tiempo de Jesús para entender por qué los protestantes muchas veces vienen a decirle, es que su Biblia tiene más libros y la mía tiene menos, y resulta que la mía es la mejor porque es la que llevaban los judíos. Pues no, habían dos en aquel tiempo, y entonces una se llamaba palestinense y la otra versión se llamaba alejandrina. Y la versión de Palestina, como era totalmente en hebreo, pues tenía solo 22 libros, o sea, como las 22 letras que ellos tienen en su alfabeto. Y entonces, pero también lo que pasaba era que así como vamos a ver en Profetas, que se unía Isaías en varios rollos, se unían en un solo Isaías, también, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, pues también se unían como libros históricos, igual que Primera Samuel, Segunda Samuel, todos iban unidos, porque acuérdense que eran rollos muy largos. Y entonces, al final de cuentas, eran 22 libros, porque por Jeremías se le unía a Lamentaciones y a veces también a Barú. Y entonces, esa versión alejandrina, palestinense, perdón, estaba en hebreo. Ustedes también podrían preguntarse cómo es que los evangelios y algunos libros que están en griego entraron en el canon, puesto que Jesús no, pues si hablaba griego, pues tal vez, pero su lenguaje materno era el arameo y seguramente el hebreo, porque los jóvenes se educaban con la Torá, o sea, con lo que había escrito, los escritos revelados del tiempo de Jesús. Entonces, eso hay que captarlo y entonces ver que el canon alejandrino surgió, alejandrino de Alejandría, ¿verdad? O sea, de Grecia. Entonces surge como traducciones, y como traducciones que se necesitaban porque ahí habían judíos que ya no aprendieron la lengua materna, ¿verdad? Sino que ya se quedaron como cuando la gente nace en Estados Unidos, aunque sea de América Central, y hablan el español, pero ya cuando la familia ya
van teniendo niños y todo, pues ya los niños, si no les enseñan el español, pues ya no lo hablan, ¿verdad? Y hablan solo el inglés. Lo mismo pasó y fue necesario entonces traducir todo esto al griego. Y por eso los evangelios y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero forma parte de ese canon alejandrino. Y ese proceso inició 3 siglos antes de Cristo, o no pasó en el momento de Cristo, sino que antes. ¿Y cuándo fue que pasó? Pues justamente cuando regresaron del exilio de Babilonia y volvieron otra vez a reconstruir el templo y volvieron otra vez a leer su historia a través del Deuteronomio, actualizarla con el rollo que les digo que encontraron. Y entonces ahí entra nuevamente esto que va a ir encontrando Jesús. No nos dio tiempo pues continuar, pero tienen el trabajo que no, la tarea que no es, aunque les puse fecha, pero se las voy a cambiar porque no terminamos el tema. Entonces, vayan viendo ustedes lo que puedan contestar o las preguntas que vayan teniendo, porque ahorita ya me sonó la alarma que ya se terminó el primer periodo para Licenciada, que manda. solo para si quieren los hermanos anotar el numeral 120 habla del canon de las escrituras del catecismo. Ah, ¿verdad? Ahí está. Todo eso está en el catecismo. Todo lo que estamos viendo está en el catecismo. Todo. Y todo está en numerales que pueden ir investigando ahí. Y si no, ustedes lo pueden ir buscando en el índice. Muchas gracias ahí por el apoyo. Entonces, nos vemos en un ratito. Sí, sí oyeron, ¿verdad? Que ya se terminó Biblia y va, terminamos. Sí, sí. Sí, licenciada, gracias. Nos vemos al ratito. Gracias. Gracias.